Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy el Sargento Rix. En esta ocasión les traigo no un top 10, sino un review. Y no es un review de película, es review del libro de Stephen King, Eso. Originalmente estaba pensando hacer este review primero del libro y después un versus contra la película de 1990. Pero creo que me conviene más en cuanto a dinámica que sea de una vez el review versus libro contra película. Tengo varios puntos a tratar. Ayer fue Día de los Inocentes en México y salió un video que era un tráiler falso de la nueva película de Eso. También ya tenemos el primer vistazo al payaso en sí. Entonces al final del review de película contra libro les voy a dar una pequeña opinión, a ver si me apoyan en los comentarios o si opinan diferente a mí. ¿Qué es lo que esperamos de la siguiente película? Que por cierto olvidé poner en el top 11 de películas más esperadas del próximo año. Bueno, esta película llega creo que octubre, noviembre, y del cast no conozco a nadie. Solo sé que el personaje de Richie Tozier estará en manos del niño que interpreta a Sapo, al protagonista de Stranger Things, en la serie de Netflix. Entonces, bueno, sin más que nada, vamos a empezar con este versus de la historia de It, o Eso, como lo conocemos aquí en Latinoamérica, del libro contra película de 1990. La película que les menciono salió en 1990 y a diferencia de lo que podrían creer la gente de mi edad o incluso más chicos que yo, o un poco más grandes quizás, yo tengo 18 años, casi 19, entonces ahí echen el cálculo. Los que lo podrían ver, los que ya la han visto saben que se divide en dos partes. Y esto no es por otra razón más que esta película fue una mini película para televisión, no fue una película que salió en el cine. De hecho, ninguno de los actores es realmente de renombre, a excepción tal vez de el chico Seth Green, que interpreta a Richie Tozier cuando es niño. De grande tuvo papeles más importantes, principalmente en comedia. Y obviamente Tim Curry, que interpreta magistralmente al payaso Pennywise. A mí me puso mi mamá esta película, que pertenece a la generación de los que crecieron traumados con el payaso. A mí me lo puso por primera vez cuando tenía alrededor de unos 5 o 6 años. Y en lo personal, a pesar de los malos efectos, porque la verdad sí se ha degradado mucho en cuanto a efectos, en cuanto a tecnología, si lo comparas con películas de terror incluso de clase B, de tiempos actuales o de esos tiempos. Yo la vi por ahí del 2006 o 2007 creo, un poco antes tal vez. Pues sí se nota mucho, ¿no? Pero la escena que en lo particular me dio pesadillas no fue la de la regadera en sí, ni la de... Sí, creo que es la de la regadera, la que más icónica se ha vuelto cuando sale de la coladera y espanta a Eddie. A mí la que me dio pesadillas era cuando aparece en la coladera de la calle con Georgie antes de matarlo. Eso sí como que me marcó mucho como niño, pero nada que ver con el libro. Ahorita vamos a empezar a hablar del libro. Sí tiene bastantes cosas diferentes entre sí y he hecho una lista. Vamos a analizar punto por punto las diferencias entre libro y película. El primer punto a tratar es el inicio de la historia. Con esto me refiero del punto del que parte tanto el libro como la película. La película comienza con una niña en un triciclo cantando por la calle, creo que Witsi Witsi Araña, y al llegar al jardín de su casa, entre la ropa que está colgada para que acaba de lavar su mamá, sale Pennywise, la llama y te da a entender que muere. Después del corte de cámara vemos a Mike Hanlon, el bibliotecario, el único del grupo de los 7 perdedores que se quedó a vivir en Derry después de todo el suceso con el payaso cuando eran niños. Es el encargado de seguir pista por pista y él sabe que este asesinato es causado por Pennywise, aunque los policías lo tienen de loco o no le quieran dar más detalles sobre el mismo. Después Mike Hanlon se encuentra tirada en el piso la foto de Georgie, del hermano menor de Bill, que es a partir del punto que todo empieza a salir mal cuando son niños, el asesinato de Georgie. Es a partir de ahí que empieza a llamar a todos sus amigos uno por uno. Esta escena sí ocurre en el libro y sí es tal cual la escena, creo. En cuanto a que llama la atención de Mike y esto es lo que lo hace tomar la decisión de llamar a los amigos uno por uno. Sin embargo, esto ya es bastante avanzada la trama y les contaré por qué. Aquí en el libro la historia empieza precisamente con la escena de Georgie en la calle
con su barquito que, bueno, se va a la coladera, y lo encuentra el payaso, le arranca el brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los saltos que dan el tiempo, el libro, son muy buenos y no te confunde para nada. Entonces, si empieza con esto, el libro empieza con esta escena, y mientras va caminando Georgie en la calle con el barco, navegando en los charcos causados por la lluvia en la que está ocurriendo en ese momento, empieza a retroceder un poco en el tiempo a la escena que también ocurre en la película, cuando Bill, enfermo, le entrega el barquito a Georgie y Georgie parte a la calle a encontrar su destino final. Después de esta escena de la muerte de Georgie, que por cierto es bastante gráfica, a diferencia de la película que solo se ve como Pennywise toma el brazo del niño y de repente cortan y ya están en el funeral. Aquí sí te explican quién encontró el cuerpo del niño, quién lo reportó a la policía, te describen cómo se ve el niño con los ojos abiertos mientras le cae el agua, obviamente ya los ojos sin vida, el niño sin vida, y cómo la sangre chorrea y se escurre y corre por los mismos canales por donde corrió el barquito y se va a la coladera, al desagüe. Después empieza, el libro fue escrito en 1985, entonces la historia cuando son niños transcurre entre 1957 y 1958. Cuando son adultos transcurre en 1985. La película nunca especifica bien años, según recuerdo, pero supongo que toma el mismo punto, y la película salió en 1990, toma parte en 1990. El libro empieza en 1985, bueno, después de esto del niño, desde 1957 específicamente, es en verano, salta a 1985, pero no empieza con ninguno de los personajes principales. Empieza con dos grupos de homosexuales y te presentan todo el contexto del pueblo de Derry, que es un pueblo pequeño, lleno de ignorancia, entonces está lleno de ataques contra los judíos, contra los homosexuales, principalmente es lo que presentan al principio de la historia. Entonces está tomando lugar una feria en Derry y estos dos homosexuales te presentan más o menos a los personajes. Son los típicos solterones, pero son novios, y obviamente el pueblo no los quiere por la misma homofobia que se presenta aquí. Y entre esos homofóbicos se encuentran unos delincuentes juveniles que por su mismo acto de odio los persiguen, y su intención es darle un susto a los dos, pero las cosas salen mal y me parece que están en unas vías del tren elevado desde el terreno. Entonces empiezan a empujar y uno de los homosexuales cae, pero no muere ahí, está moribundo, y es el mismo Pennywise quien se encarga de asesinarlo. Sin embargo, esta escena me pareció increíble porque te muestran el poder de Pennywise, un poder que no te muestran tanto en la película, que es que puede matar no solo niños, sino a este personaje rondaba sus 30s, 40s, y es asesinado por Pennywise. Y de hecho los delincuentes juveniles lo ven, y son culpados de asesinato, y son tres, me parece, tres delincuentes, tres los asesinos. Y cuando están siendo interrogados por la policía, los tres coinciden en que vieron al payaso. Estos policías son conscientes de la existencia de Pennywise en el pueblo, pero prefieren hacerse de la vista gorda y no presentar este elemento del payaso al juez, porque creían que están locos, drogados o borrachos, y que quedarían impunes ante el asesinato de este otro personaje. Así que se hacen de la vista gorda en cuanto a Pennywise, y dicen que fue un vagabundo que estaba pasando, pero que no fue él quien asesinó a la víctima, sino los otros tres muchachos. Mike Hanlon, por el otro lado, se entera de esto de Pennywise y empieza a recapacitar, y es cuando te empiezan a presentar personaje por personaje haciendo flashbacks a 1957 y 1958, que ahí es cuando empieza a tomar más o menos el mismo giro que la película, pero distinto, y eso nos llevará al segundo punto. Nuestro segundo punto son los saltos temporales que toma el libro. La película, digamos que lo hace de una manera lineal, por así decirlo, para no confundir a la audiencia. Pero la película empieza primero, con esto de la niña, y empiezan a llamar Mike a los otros seis, uno por uno, en el presente. Y cuando reciben la llamada, cada uno tiene un flashback de cómo conoció al payaso, y después ya se reencuentran de grandes. Pero aquí los saltos temporales son mucho más notorios. De hecho, Mike no llama a los otros personajes inmediatamente después del asesinato de la niña, que toma lugar después del asesinato del homosexual,
Se pasa suficiente tiempo, pero antes de que suceda el asesinato de la niña, hay un inter que te presentan a cada personaje ya de adulto. A Beverly, a Richie, a Bill, a Ben, a Eddie y a Stan, que el de Stan es su aparición es bastante breve, al igual que en la película, ya que toma el mismo camino que en la película, que se suicida. De hecho es la escena que más fielmente fue transportada de las páginas del libro a la pantalla. Entonces, también un salto temporal que me fascinó fue, bueno, no solo esto, porque están transcurriendo ambas historias. No es como en la película, que es primero la de los niños y luego la de los adultos. Están transcurriendo paralelamente por alguna cosa que se encuentran en su camino ya de adultos y empiezan a recordar cosas, pero no del todo. Entonces están transcurriendo paralelamente la historia de cuando son niños y la historia de cuando son adultos, poco a poco, y se van uniendo cabos, pequeños cabos que todavía no encuentran a los personajes en la misma escena, digamos. Pero de hecho el final del libro, lo tocaré más adelante, son las dos batallas que tienen tanto de niños como de adultos contra el payaso, y están transcurriendo paralelamente y no sabes cómo concluyó cada una, sino hasta el final de ambas, que se unen. Y ya te explicaré por qué más adelante en uno de los últimos puntos. Tratar es la introducción de los personajes. En este momento el que me viene a la mente es Beverly. No es la primera en ser presentada, pero es la que más tiempo tiene de introducción. Todavía no toca nada de su niñez, ni a su padre, ni nada. Solo brevemente en su introducción, que ya te dicen que está casada con un tipo que es exactamente igual a su padre, es golpeador, abusador, pero de cierta manera ella tiene un fetiche con esto. Y es una mujer sumisa, es una mujer que se deja manipular y abusar tanto física como mental y emocionalmente por este tipo, que eso también aparece en la película, pero de una manera muy superficial. Aquí es tratado mucho más a fondo, te dejan ver muchas más atrocidades que comete este tipo contra Beverly. En la película es simplemente un abusivo, pero en el libro es mucho más que eso, es un criminal. Y de hecho más adelante en el libro te das cuenta de qué tan lejos es capaz de llegar este personaje por hacerle daño a Beverly, porque también está loco. De hecho hay varios personajes que están mentalmente dañados y que en el libro no se les toca de esa manera. Después de esta introducción, lo que más me gusta es la introducción de los personajes de niños, que como te digo, son paralelamente, y la psicología de esto se trata cuando son niños precisamente, no tanto de adultos. Entonces, los niños se les presenta el payaso antes de conocerse, de hecho, a diferencia de la película. En la película ya se conocen y uno por uno se les va apareciendo el payaso de distintas maneras. Pero aquí se les aparece mucho antes de que se conozcan. Y a todos tienen como que una pequeña fobia de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a lo que están viviendo, de acuerdo a sus traumas. Y es como los trata de tocar. Y de hecho a personajes secundarios obviamente sí los asesina. Y se vive el mismo terror en Derry que se ve en la película. Hay toque de queda, la policía está muy de cerca porque cree que es algún lunático. No tiene ni idea de que es el payaso. Pero por ejemplo a Ben, al niño gordo, se le aparece una tarde que le regresa de la escuela y la calle ya está desierta, es de invierno, entonces está el río congelado del pueblo y él ve a lo lejos una momia. Al principio y te lo explican muy detalladamente, no es algo ridículo. Te lo presenta de una manera realmente terrorífica, Stephen King, y la momia se va acercando poco a poco hasta que lo atrapa. Obviamente el niño puede escapar. Por ejemplo a Eddie Krasbach, al niño delicado del grupo, se le aparece como un vagabundo leproso. De hecho en el libro lo mencionan como el leproso, porque le hace mención, especialmente a esta versión que ve Eddie, le hace mención varias veces, incluso cuando son adultos. Entonces lo llaman como el leproso. Se lo encuentra en un área del pueblo, digamos deshabitada, donde iban los vagabundos que no tenían hogar y ahí vivían, dormían, se drogaban. Entonces Eddie va pasando por aquí por alguna circunstancia y se encuentra con el payaso en forma de un vagabundo leproso que le hace insinuaciones sexuales, debido a que el niño tiene este trauma de que todos dicen que lo llaman mariquita por ser el niño enfermizo, el niño delgado, el niño bajito. Entonces de esta manera es como se le presenta a él.
a Eddie, a Richie y a Bill es a quienes tienen el acercamiento más, digamos, más terrorífico. Lo tienen juntos, de hecho. Abren el álbum donde está la foto del hermanito difunto de Bill, y la foto se empieza a mover igual que en la película, pero mucho antes en la historia. En la película se mueve con un álbum que lleva Mike. Aquí se mueve por primera vez una foto de 1930 y tantos que tiene Bill de su papá. Se están moviendo y dentro de la foto se ven ellos mismos, pero en esa época temporal es imposible. Y de hecho Bill puede meter la mano a la foto y sangra. Después se les aparece como hombre lobo. Pero siempre hay cosas, además de que son la aparición del payaso a cada uno es mucho más larga que en la película. Siempre está este elemento que te hace temer, que son los característicos pompones naranjas del traje del payaso. Así es como ellos saben que es el payaso, y así es como que una vez que ya son amigos y ya se tienen la confianza para decir lo que sea, porque a todos los daña psicológicamente demasiado. Entonces, ya que se tienen la confianza para decírselo, se lo cuentan y se dan cuenta que no están locos, que a todos les pasó, y ahí es cuando toman este giro heroico de querer derrotar a Pennywise. Hablemos un poco del protagonismo que se le da a Richie Tozier en el libro. Es el chico, el payaso del grupo, que precisamente en la película no toma mucho más que este papel, el simpático del grupo. A pesar de que sí se ven momentos difíciles, especialmente el adulto, es en el libro donde tiene un protagonismo. Obviamente Bill es el líder del grupo, entonces siempre tiene el primer lugar tanto en el libro como en la película. Pero en el libro se toca a Richie Tozier como el mejor amigo de Bill. A pesar de que Eddie siente una gran admiración por él, y es Eddie el que es primero amigo de Bill, antes de que se haga el grupo de 7, Richie es con quien tiene más acercamiento. De hecho, al final, cuando son adultos, quienes enfrentan al payaso y lo derrotan. Entonces, en lo personal, Richie Tozier se volvió mi personaje favorito en el libro, cosa que no hace en la película. Otra cosa que vale la pena mencionar es el aspecto de Pennywise. En la película todos conocemos ese clásico aspecto más colorido, y si lo ves a simple vista, pues no te da tanto miedo, antes de que hable, porque la voz de Tim Curry sí es como que muy imponente. Pero en el libro tiene un aspecto un poco más clásico y hace mucho énfasis, y es de vital importancia que entiendas esto para que entiendas puntos futuros en el libro, que trae un traje plateado con pompones naranjas. Esto es súper importante, y es algo que sí tiene la nueva versión que va a salir en 2017, el traje plateado con los pompones naranja, y que de hecho textualmente en el libro le hacen referencia como Bozo el payaso. O sea, es como que una referencia muy clara que trajo textualmente Stephen King en el libro. Yo creo que mi punto favorito, que no se puede tocar tanto en la película debido al tiempo, como les dije, fue lanzada para televisión. Entonces, el tiempo que tiene limitado una película para el cine, redúzcanlo todavía más al ser para televisión. Pero aquí los personajes secundarios, en el libro me refiero, todos tienen importancia. No hay ni un solo personaje que no tenga, aunque sea un capítulo de protagonismo. De hecho, el personaje, no recuerdo su nombre, el nombre no es importante, pero sí es importante lo que hace y qué conexión tiene. El tipo que encuentra el cadáver de Georgie en 1957, cuando crece, tiene una conexión, uno de sus hijos, hijos o nietos, no recuerdo, con el suceso de la batalla final entre Pennywise y los chicos. O sea, todos tienen como que un lugar en el pueblo, un lugar en la historia, y un lugar entre la conexión entre Pennywise y el pueblo de Derry. También el personaje que les mencioné al principio del video, Tom, el esposo de Beverly, tiene una participación mucho más grande que en la película. Aquí, tanto él como Henry Bowers, que Henry Bowers es otro personaje que amé. De hecho, en la película también me agradó bastante, pero en la película no pasa de ser un bravucón estereotipado. Aquí es un tipo de mente que es una herramienta de eso, al igual que Tom, a eso iba. Es una herramienta que usa Pennywise para terminar con la vida de los niños, ya que Pennywise sabe que la inocencia de los niños es la única arma que realmente puede lastimarlo y matarlo. Entonces usa a varios personajes como herramientas. Tom es uno de ellos, el que usa desde que son niños hasta que el personaje muere ya de adultos en la historia es Henry Bowers. Y la esposa de Bill, que se llama Audra, que es una actriz,
y que también tiene cierto simbolismo, ya que subconscientemente o inconscientemente Bill se enamora de ella porque le recuerda a Beverly, a pesar de que no recuerdan nada de su pasado ninguno de los personajes. Y bueno, haciendo énfasis en Henry Bowers, es un cuate que está súper loco. En la película sí llega lejos al de intentar matar a los chicos, pero en el libro está más que demente. De hecho, mata a su propio padre. Y es Henry Bowers quien carga con la culpa legal, ya que lo inculpa a la policía de Derry de que él asesinó a todos esos niños, siendo que fue Pennywise. Pero fue un personaje que en lo personal me fascinó. Y también otro personaje que aparecerá en la película nueva, que no aparece en la original, que se llama Patrick. Este tipo tiene una participación muy importante y tiene cierta conexión hasta cierto punto macabra con Henry Bowers en un encuentro, digamos, sexual, pero porque Patrick realmente está enfermo. Henry Bowers empieza a perder la cordura debido a Pennywise, pero Patrick no tiene conexión alguna con Pennywise y aún así está demente. Es un personaje que me encantó, muere y, como les digo, sí aparecerá en la película de 2017. Así que veamos qué tanto explotan a este personaje que tiene mucho que explotar. Cosa que vale la pena mencionar son los monstruos la forma de los monstruos que toma Pennywise para atacar a cada uno de los niños. Ya les mencioné la momia, el leproso que se le aparece a Eddie, a Mike se le aparece como un pájaro gigante en un lugar histórico, bueno, en un lugar en Derry que históricamente tiene que ver con la destrucción porque explotó y mató a mucha gente. De hecho es Mike quien se encarga de relatar todos los momentos históricos en los que Pennywise ha aparecido en Derry desde el principio de los tiempos. Gracias a su padre es quien sabe toda la historia. Y los más sonados son uno en un bar, por ahí de la Segunda Guerra Mundial me parece, donde mueren mucha gente afroamericana. Y otra es una especie de planta nuclear que explota en un día festivo que ni siquiera estaba operando. De hecho habían muchos niños ahí porque estaban festejando Pascua. Entonces había un evento para los niños del pueblo y aunque no estaba operativa la planta, explota. Es en esta planta donde Mike se encuentra un pájaro gigante que trata de devorarlo. Y mi aparición favorita, y que de hecho sí la toman en el libro, pero en la película, pero como homenaje, es la del hombre lobo. Que en la película se le aparece a Richie en el sótano de la escuela, pero es muy breve. Y realmente siento que en la película, cuando se les aparece Pennywise de alguna forma, cuando son niños, se siente como un sueño. Realmente nunca sientes en peligro a los personajes. En el libro sí, especialmente la que me puso los pelos más de punta fue la de Mike, la del pájaro, y la de Richie. Y aquí no es solo a Richie, sino también a Bill, a quienes se les aparece la primera vez que van a intentar matarlo a Pennywise. Solo van Bill y Richie y van justo a la casa donde Eddie ve al leproso, solamente que ellos sí entran a la casa. Es una casa abandonada y se les aparece el hombre lobo que ven en la película de terror, igual que en la película de 1990, pero aquí se les aparece con los pompones y los atrapa. Pero logran salir por una puerta de un cobertizo, me parece. Richie jala a Bill y en la bicicleta, que aquí la bicicleta de Bill tiene un papel fundamental en la historia, huyen del demonio. De hecho el capítulo se llama Bill y Richie huyen del diablo o algo así. Y van huyendo muy de cerca, les va pisando los talones Pennywise. De hecho los persigue hasta la calle y esto es algo que en la película no se ve. En la película como que se encierran en un mundo cuando se les aparece Pennywise. Aquí estaban en el mundo real y Pennywise en forma de hombre lobo los va persiguiendo. De hecho creo que araña en la espalda de Richie. El capítulo o la escena concluye con Bill y Richie sentados en el piso llorando por lo que acaban de vivir. También hay una que ahorita me vino a la mente, una aparición, es un ojo gigante que se les aparece cuando son niños ya en el enfrentamiento final en las cloacas. Esto tal vez si lo hubieran transportado a la película del 90 se hubiera visto muy chafa y muy falso. De hecho soy un poco tonto, pero tiene una razón de ser y de hecho es una de las formas más mortíferas que se les aparece a los niños, este ojo. También se les da mucha importancia al simbolismo, a los simbolismos de cada cosa, principalmente de la inocencia de los niños, que es lo que deben recuperar ya que regresan de adultos 30 años después, porque es lo único que puede derrotar al malvado ser que es Pennywise. También los simbolismos que no aparecen en el libro, en la película, perdón, y son la base de la historia. Es la tortuga gigante, así se llama, que es la tortuga que es un ser ancestral que al vomitar vomitó al universo y es, digamos, la fuerza buena, la contraparte de Pennywise.
que Pennywise es no es el diablo en sí, nunca dicen que es el diablo ni nada, pero sí como un ente cuyo objetivo de existir es simplemente hacer el mal. Y por alguna razón su origen es que cae del espacio exterior a Derry. De hecho en la era mesozoica todavía había dinosaurios, criaturas prehistóricas, y él cae justo en Derry, lo que sería Derry muchísimos siglos después. Y finalmente otro simbolismo que nunca lo llaman Dios, pero sí le dicen el otro, que es quien se encarga de mantener este balance entre el bien, representado por la tortuga, y el mal, representado por Pennywise. Como les digo, nunca le dicen Dios, pero le dicen el otro, y dicen que es esta fuerza superior quien maneja los hilos de la historia para que los niños logren sobrevivir de todos los ataques que tienen de niños, para poder enfrentar a Pennywise de adultos y matar a esta forma de mal que mantiene el balance en el universo. Hablemos un poquito del origen de Pennywise. En la película nunca se trata un origen. Sin embargo, en el libro, como les digo, es a través de una especie de visión de viaje al pasado que tienen Bill y Mike, Bill, Mike y Richie. Y llegan, les digo, a la era mesozoica, donde ven cómo cae un meteorito que ellos sienten, y las criaturas a su alrededor, que realmente se transportan al pasado, sienten cómo este meteorito es destrucción, es mal, y de cierta forma está vivo. Aquí se encontraban en Derry, de hecho en los Barrens, que es donde viven, donde van a jugar de niños, pero muchas eras antes. Entonces ellos, después de hablado con los otros chicos, concluyen que caen en Derry por alguna razón, y es su punto de partida para hacer todo el mal, para sobrevivir. También otra cosa del origen, que es algo cósmico, son los ataques. Esto ya no es tanto origen, pero creo que tengo que mencionarlo. Son los ataques que llevan los niños contra el payaso. Son muchos más que en la película. En la película solo se enfrentan la vez que van a las cloacas, y el enfrentamiento es muy breve comparado con la duración que tiene en el libro, y lo derrotan de otra manera. Pero en el libro lo enfrentan primero Bill y Richie solos en la casa del leproso. Después lo van a buscar una vez más a esta misma casa, pero ya los 7. Y el payaso tiene tanto miedo, el ser tiene tanto miedo de que lo maten, que empieza a, ¿cómo se dice?, manipular la realidad, y hace que la casa se vea más grande, que la distancia que dejen, aunque sea de unos centímetros entre cada niño, se vuelva enorme, de que esté uno de un lado de la habitación y el otro del otro, para que se pierda y pueda atacarlos por separado, porque unidos son cuando son fuertes. Entonces aquí una vez más se desaparece como hombre lobo, y ataca de gravedad a Ben, y aquí en el libro es cuando Beverly le dispara no con un arete de plata como en la película, sino con balines que ellos hacen de plata. Le dispara al hombre lobo y se va, que es Pennywise, y que descubren que salía de un hoyo de cloaca, y es como concluyen que se encuentra debajo de Derry, porque siempre salía por las cloacas, en cada aparición, en el río, cuando se le aparece a Beverly, que solamente habla por el lavabo, y aquí el hombre lobo, después de que está herido, se lanza a las cloacas, y es cuando ellos concluyen que se encuentra ahí, que ahí es donde deben ir, que ahí vive, y que deben ir ahí para finalmente matarlo. Algo que también creo que no sale nada en la película, son de escenas sexuales. En el libro hay 3, en 2 de ellas de hecho en todas está involucrada Beverly. Es una escena sexual cuando les está presentando la psicología de Tom y la psicología de Beverly, tanto individualmente como pareja, que ella es sumisa, él es abusivo. Entonces la escena sexual transporta y transmite este mensaje de cómo es la relación entre estos dos personajes. Después una escena sexual también con Beverly, ahora con Bill de adultos, ya que están en Derry. Se dice que realmente saben qué está haciendo, especialmente Bill, que sí ama a su esposa, y aún así le es infiel con Beverly, pero que es como si él no lo pudiera controlar, que simplemente se deja llevar como por un deseo del pasado, que no dicen que es hasta el final del libro, me parece que ya después de que matan a Pennywise cuando son niños, que realmente solo lo derrotan, sigue vivo. Tienen tanto miedo que se sienten separados, y una vez que van a salir de las cloacas, que es casi como un laberinto, es imposible salir. De hecho se encuentran cadáveres de trabajadores del estado que murieron ahí porque no encontraron la salida, y tienen miedo y saben que pueden morir, aun cuando ya quieren derrotar a Pennywise, pueden morir ahí de hambre si no logran salir de las cloacas. Entonces Beverly, en su inocencia, decide entregar su virginidad a los otros 6 niños,
quienes están, no, ni Beverly ni los niños saben qué están haciendo, solo tienen idea, pero no, y saben que los va a unir, pero no saben realmente el significado de lo que están haciendo. Y de hecho ninguno de los niños quiere, a pesar de que Beverly es una niña linda y todo eso, atractiva, pues son niños, tienen 12 años, no tienen este deseo sexual aún y no quieren hacerlo, ninguno de ellos. Pero finalmente lo hacen y esto es algo obviamente que no pueden tratar en la película y dudo mucho que lo pongan en la del 2017, con todo y que es una sociedad más abierta y todo, no creo que lo pongan, pero estas 3 escenas tienen lugar en el libro. De 1990, a pesar de que sí se ve mucha sangre, las muertes realmente no son muy gore. De hecho, la aparición de la sangre es muy presente en los globos cuando explotan. Y eso pues realmente no es gore. Sí puede ser un poco grotesco, pero no pasa de ahí. Aquí las muertes son muy explícitas, como les comenté al principio del video, muy descriptivas, muy gráficas. Cómo te presentan, cómo te describe Stephen King al cadáver de Georgie tirado en la calle. Y el que más sobresale es la muerte de Eddie. En la película, en el enfrentamiento final contra una especie de araña, simplemente lo toma de la cintura y creo que lo deja caer y así es como muere Eddie. En el libro también muere en el enfrentamiento final contra eso, que es una araña, pero lo tocaré ya en el final del video, que es un simbolismo también esta araña. Es una araña todavía más grande y que no se lleva por ataques físicos como en la película. Se toca también este elemento del inhalador que usa en la película, solo que en el libro cuando son niños le dispara el inhalador precisamente al ojo que se les aparece, al ojo gigante, que también tiene tentáculos. Después lo vuelve a intentar siendo adultos con la araña, con Pennywise como araña. Mete su mano junto con el inhalador en el hocico de la araña para salvar a Bill y a Richie, pero la araña cierra sus fauces y le arranca el brazo a Eddie y muere desangrado ahí en los brazos de Beverly, que es una manera que sí le hace justicia a la muerte del personaje, que se muestra más fuerte, que con todas sus debilidades emocionales, sí es un personaje fuerte, Eddie Crashback. Otro tema que tiene muchísima importancia del porqué, de la manera en que es contada la historia con este paralelismo temporal, es que, y esto no se trata en la película, se toca muy por encimitas y dicen que no se acuerdan de lo que pasó, pero no tienen una amnesia tal cual. En el libro sí les da una especie de amnesia inducida por Pennywise. Se informa que después de unos cuantos años después del suceso de 1958 que derrotan a Pennywise por primera vez, cada uno va dejando el pueblo por la universidad, por lo que sea, siendo Mike Hanlon la única excepción. Todos excepto Mike Hanlon, que se queda en Derry, tienen fama, fortuna, tienen dinero y en la película ocurre de la misma manera. Solo que aquí les da, como les digo, una especie de amnesia y realmente no recuerdan nada. No recuerdan los nombres de sus amigos, no recuerdan a sus amigos en sí, no recuerdan qué vivieron, solo recuerdan que Derry era un pueblo feo que debían abandonar. Entonces, y que significaba retroceso como su evolución como personas, pero no recordaban el porqué. Hasta que empiezan a hablar uno por uno, ya de adultos, ya reunidos, empiezan a hablar uno por uno de lo que vivieron y poco a poco van uniendo los cabos, pero no recuerdan del acto de Beverly en las cloacas, no recuerdan a Pennywise en sí, no recuerdan cómo lo derrotaron, y eso me lleva al último punto de hecho, antes de tocar el último punto de la lista, una vez que ya derrotan definitivamente a esos siendo adultos, otra vez les entra la amnesia. Y de hecho hay no solo es amnesia, escribe los teléfonos, creo, Mike Hanlon en su agenda, y se van borrando la tinta con la que lo escribió, se va borrando los nombres de los otros 6 miembros del grupo. Se va borrando tanto los nombres como los teléfonos, e incluso, no me acuerdo qué personaje, pues es Mike, que queda en cama en el hospital unas semanas debido a un ataque de Henry Bowers la noche que muere. Ya de adultos los ataca, igual que en la película, solo que aquí es Eddie quien lo mata y ataca a Mike en la biblioteca. Mike no va al enfrentamiento final debido a esto y se queda en cama días después y está hablando con Bill sobre cómo ya empezaron a olvidar las cosas. Y está olvidando a sus compañeros y que posiblemente en unos cuantos meses no lo recordarán para nada, al igual que como cuando eran niños. Llegamos al último punto de la lista, que es la manera en que está contada la parte final de eso en el libro. En la película en sí no es mala, pero el final es bastante decepcionante. La araña se supone que es gigante y es como del tamaño de un perro casi. Los efectos son malos, la muerte de Eddie es muy... O sea, no la muerte en sí, no el significado de la muerte, sino cómo está filmada, que simplemente lo toma de la cintura y muere. Creo que pudieron haber hecho mucho más. Pero en el libro
se cuentan paralelamente. De hecho me recordó un poco a la serie de 24, si es que llegaron a verla. Están transcurriendo como si fuera lo mismo, porque ocurre de maneras muy similares cuando van de niños a los Barrens, que están siendo perseguidos por Henry Bowers y los otros bravucones. Y cuando llegan de adultos, van precisamente en la madrugada después de que Henry Bowers entra a la habitación de Eddie, en el hotel donde se están quedando, y trata de matarlo. Eddie se defiende y lo mata de vuelta, y descubren que ya había atacado primero a Mike, que ya estaba en el hospital. Entonces te empiezan a contar ambos relatos al mismo tiempo. De hecho dice Derry 1958 a las 2:30 de la tarde, creo que empieza todo cuando son niños. Y de repente interrumpe el relato y conecta muy bien un hecho con el otro, del pasado y del presente. Y dice después, Derry, Maine, en las cloacas a las 3 de la mañana. 3 de la mañana es cuando ya son adultos, a las 2:30 de la tarde más o menos empieza cuando son niños. Entonces empiezan siguen sin acordarse, están a minutos de enfrentar a Pennywise por última vez. Y aún así no se acuerdan de cómo lo derrotaron. Entonces poco a poco lo van recordando, van atando cabos de cómo Tom es una especie de Henry Bowers. Y esto lo hacen lo unen con un sueño de Audra, que Audra también es como un espejismo de Beverly. Y Tom, el esposo de Beverly, es un espejismo de Henry Bowers. Tom es asesinado por Pennywise. Bueno, no asesinado precisamente, muere del miedo al verlo. Y Audra ya está igual que en la película, atada en la telaraña de Pennywise, bajo las cloacas. Entonces te van contando cómo los enfrentan y lo van recordando a la misma vez que está transcurriendo. Entonces ocurren paralelamente estos dos enfrentamientos, siendo que ya de adultos Eddie está muerto, Beverly está en el piso con el cadáver, Ben está perdido por otro lado, y son Richie y Bill quienes entran a un, digamos, estado catatónico, porque están enfrentando a Pennywise en donde realmente está, no su cuerpo físico de la araña, sino donde está realmente en el universo. Ven a la araña, a la tortuga gigante, que también la ve Bill, de la misma manera cuando son niños, y le dice que pueden derrotarla, pero esta vez la tortuga ya murió. Entonces siente que ya hay desesperanza. Finalmente derrotan a Pennywise. Y bueno, la historia en sí termina ya, porque a la misma vez que Pennywise es Derry. Entonces mientras están destruyendo, matando a Pennywise, está ocurriendo un tornado, una serie de eventos desafortunados que todos van conectados destruyendo el pueblo. El pueblo está inundado, estuvo una explosión en una torre de luz o algo así. Mucha gente está muriendo afuera mientras los chicos están en las cloacas derrotando al payaso. Entonces el final es mucho más extenso, dura unos 5 o 6 capítulos el final del libro. Finalmente todo tiene un final feliz, cada quien toma su camino, Beverly y Ben forman una pareja, Mike termina quedándose en Derry, Stan se suicida, nunca llega, Eddie muere ahí en las cloacas, Bill regresa con su esposa, que igual en la bicicleta es donde... Eso sí termina igual que en la película, la esposa queda como en un estado vegetal y estando en la bicicleta derrotan una vez al diablo y es cuando ella regresa a este mundo. Digamos que es un final feliz. Pero sí, es mucho mejor el final, infinitamente mejor el final del libro que el de la película. Ya fueron los puntos a tratar en esta lista. Concluyendo, el libro es mucho mejor que la película también es buena. Pero si van a tener una primera experiencia con esta historia de It, les recomiendo que sea primero con el libro y después vean la película porque es infinitamente mejor. Y ahora con lo que viene de la película del 2017, yo creo que deberían darnos una historia más apegada a esto. En lo personal creo que eso estaría mejor que fuera llevada a una serie, si pudiera ser de Netflix mejor, porque es muy extensa. Aunque se hagan 3 películas, y creo que solo van a ser 2, una de cuando son niños y una de cuando son adultos, sin embargo creo que es muy poco tiempo. Deberían hacer una serie y harían unas buenas 3 o 4 temporadas. Entonces parece que sí va a ser más apegado por la imagen que sacaron de Pennywise y por el hecho de que Patrick también está en el elenco. Entonces vamos a ver qué viene con esa película que llega en octubre o noviembre del próximo año. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó denle like, compártanlo, comenten aquí abajo qué les pareció el video. Hay que empezar a crecer como canal porque tengo muchas ganas de este proyecto, una vez más se los digo. Me despido, yo soy el Sargento Riggs, nos vemos a la próxima.